Luis García Meza Tejada, quien en los últimos 5 años ha acompañado este proceso, ha defendido la causa del general Luis García Meza. Está con nosotros el doctor Campero, a quien le agradecemos estos minutos. Doctor, un gusto saludarlo. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, César. Gracias por la invitación y por el espacio justamente para poder aclarar algunos puntos que la sociedad tenga duda, y obviamente nosotros estamos prestos para determinar con documentación el mismo. Doctor, usted ha sido abogado durante estos últimos 5 años. ¿Qué grado de confianza tenía con el general García Meza? Gracias a Dios y gracias al general he tenido un grado de confianza bastante altísimo por parte de él. Ha llegado a confiar en mí y esa confianza yo no la voy a defraudar, porque siempre le dije a mi general que pese y pase lo que pase, vamos a seguir siendo leales hasta el final. Y eso es lo que hoy día, 30 de abril, he cumplido lo que en su momento, el 11 de marzo del 2015, él me ha encomendado, cuando realizó justamente esta carta a la opinión pública, donde él cuenta los pormenores de su gobierno, posteriores a su gobierno, vivencias de Chonchecoro, y quiénes son los autores reales justamente de las imputaciones que a él en todo este tiempo, durante 34 años, se le ha indilgado, y obviamente se ha dado a conocer esto a los medios de comunicación, se les ha entregado las copias correspondientes. ¿Esta es la carta original? La original es esa. La que ha sido presentada. Aquí está con la firma del general Luis Arturo García Meza Tejada. Es la firma de esta carta testimonial prácticamente. Correcto. ¿Qué es lo que llevó a hacer estas 2 cartas póstumas? En este tema, el general García Meza, ya en su tiempo, cuando yo asumí su defensa, empezamos a hablar y entablar toda la conversación al respecto sobre los actos previos, durante y posterior del golpe de Estado del 17 de julio. Gracias a que yo me encontraba como director académico de una universidad privada en ese tiempo, lo llevo a conocer al general García Meza por un manuscrito que él me manda, un libro autografiado por él. Me lo manda uno de mis estudiantes de la carrera de Derecho, y leo todo el libro y siembra la duda en mí que él no ha sido el responsable. Y mi intención solamente era hablar una sola vez con él para expresarle mi sentir, pero a partir de ese momento hemos empezado a entablar una conversación sumamente ampulosa y hemos llegado a convencerlo al general García Meza que pueda decir su verdad ante todos los medios de comunicación. Se ha dicho esta verdad, lastimosamente en su momento no ha habido el impacto necesario por el cual el general García Meza sea declarado no culpable de todos esos elementos que en su momento se ha tenido, y el día de hoy hemos presentado esta carta para que con el impacto, él me decía, cuando yo voy a morir, recién van a decir, él era bueno, que él era un gran general y todo aquello, y esta carta me hace conocer a la opinión pública. Doctor, usted dice, cuando se develó la verdad, pues escribe un libro y en el que supuestamente el general Luis García Meza escribe los hechos como sucedieron. Correcto. Y en una parte del libro está lo que mucha gente se pregunta, lo que los familiares de las víctimas, los familiares de desaparecidos se preguntan: ¿dónde están los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz? Él incluso envía un croquis manuscrito y dice, está en tal lugar. Claro, el tema principal es que el general García Meza, en el mismo libro establece que Killer Molina fue el que ejecuta físicamente a Marcelo Quiroga Santa Cruz. Lo dice, está en la hacienda San Javier, se lo llevó juntamente con su subprefecto Rapsuk, se lo lleva con Benavides, el coronel Luis Arce Gómez y el general Hugo Banzer Suárez. No dice nadie nada, ¿sí? Lo dijo. La fiscalía los llama porque le dice, señor García Meza, usted ha declarado ante la prensa esto, venga ante la Cámara Gesell para hacerle una pericia psicológica y ver si su declaración es fidedigna. La declaración sale que es fidedigna y se quedó ahí. El año 2016, el 7 de marzo del 2016, si tú puedes ver acá, Luis Arce Gómez al periódico La Razón, ¿qué dice? No se guarda nada, afirma que él hubiera sido el presidente de Bolivia, pero fue traicionado por Luis García Meza. Tampoco hice mayores problemas, pero quien ordenó toda la revolución del 17 de julio fui yo. Meses después fui a ver a Banzer, fuimos a la hacienda de San Javier, estábamos ahí y tomábamos un jugo cuando me dijo, aquí está el carajo ese. Se refiere a Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y aquí establece justamente
el coronel Luis Arce Gómez, que quien lo manda a matar, yo no lo mandé a matar, no tenía nada contra él, llegó muerto y no molesté mucho. El exgobernante de facto, Hugo Banzer Suárez, habría dicho que era la oportunidad de deshacerse de él. ¿Alguien dijo algo sobre esto? Nadie. Entonces, está el croquis del lugar. Está el croquis del lugar que lo hemos entregado de manera personal a el fiscal general del Estado Plurinacional. Se ha ido a la Hacienda San Javier, se ha buscado el lugar y el lugar prácticamente ha sido pues cubierto como una especie de un galpón de manera concreta. Y todos estos elementos, la Comisión de la Verdad me ha pedido a través de un comunicado que ha sacado el día de la tarde, que ese abogado me dice que demuestre todo con documentación. Aquí está toda la documentación, yo la tengo guardada. Y esta carta que el general Luis García Mesa Tejada escribe, lo ha escrito con su puño y letra en estas hojas que me las ha pasado para que yo las pueda redactar. Entonces, querido César, lastimosamente después de fallecido el general García Mesa, recién la gente está empezando a escuchar quién era García Mesa y qué pormenores había dentro suyo. Me queda un interrogante a propósito de esta pregunta que se hacen los familiares víctimas de Marcelo Quiroga, de Flores y otros que perdieron la vida. Si Luis García Mesa en su declaración dice los restos de Marcelo Quiroga están en tal lugar, corrobora Arce Gómez, fue la Fiscalía. ¿Y qué dijo la Fiscalía? En aquel momento recuerdo el informe, cuando todavía era ministro de Defensa, don Remy Ferreira. Claro. Bueno, recordamos que señalaron que se encontraron los cadáveres, pero que no pertenecían se encontraron dos cuerpos, pero que no pertenecían ni a Marcelo Quiroga ni a la otra persona buscada. Exactamente, lo que nos llamó la atención en esa conferencia de prensa que hizo el exministro de Defensa, dijo, sí se encontraron dos restos, pero son de dos peones. No sé en qué momento habrán hecho una pericia para determinar que ha sido de dos peones, pero se encontraron restos en el lugar. Pero esa información la Fiscalía la mantuvo en reserva y nosotros ya no tocamos más el punto porque nosotros ya cumplimos con decir la verdad o su verdad, la del general García Mesa en su momento. Entonces, doctor Frank Campero, usted nos puede señalar, está en condiciones de señalarlo en este programa, de que su cliente, que hoy está fallecido, el general Luis García Mesa, ¿dijo la verdad? Dijo la verdad. Yo no lo digo, lo dice una pericia psicológica ordenada por el Ministerio Público en una cámara GC. Esa verdad que el general García Mesa ha sido tomada a prueba a través de una pericia psicológica y me remito a la pericia psicológica para decirlo de manera taxativa. Como en su momento se escuchó esta palabra que el general Luis García Mesa ha dicho su verdad con relación a la muerte en particular de Marcelo Quiroga Santa Cruz y los pormenores, incluido Hugo Banzer Suárez, incluido el doctor Paz Estensoro, tanto los tejemenejes que se han comentado en ese momento. ¿Qué pasó con ese momento en el que él escribe en esta carta, en esta segunda carta? Porque la primera creo que es demasiado familiar, demasiado personal para su familia. Pero esta segunda que le escribe al pueblo boliviano, donde devela un pasaje y dice... no se habla de estas personas y menciona a Guevara Arce, menciona a Hugo Banzer Suárez, al doctor Víctor Paz Estensoro. ¿Quién es más? ¿Qué es lo que sucede? Que en junio de 1980, en las elecciones, la UDP gana. En segundo lugar se encuentra el MNR con Víctor Paz Estensoro, en tercer lugar Hugo Banzer Suárez y en cuarto lugar Marcelo Quiroga Santa Cruz. Ahí se tiñó gravemente la situación política. Quienes escogen el golpe de Estado el 17 de julio justamente son el doctor Víctor Paz Estensoro y el general Hugo Banzer Suárez. Víctor Paz Estensoro para que la UDP no se haga cargo del poder y el general Hugo Banzer Suárez para deshacerse, como lo dice Luis Arce Gómez, habría dicho que era la mejor oportunidad de deshacerse de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Todos han tenido y han aprovechado este golpe, pero lastimosamente cargan sobre la espalda del general García Mesa, que no ha sido portero de Palacio, ha sido presidente. Él asume su responsabilidad y en la última parte establece de su carta, dice, no toda la culpa es mía. ¿Qué establece? Por ejemplo, a Waldo Bernal Pereira, que era el comandante de la Fuerza Aérea, le dan 2 años de sentencia. Al comandante en jefe y su ministro de Defensa, que era el general Armando Reyes Villa, le dan 3 años de sentencia. ¿Cuál ha sido
la diferencia de la Corte Suprema de Justicia, cuando se hizo el golpe de Estado de 17 de julio, hicieron las Fuerzas Armadas al mando de Armando Reyes Villa y los 3 comandantes de fuerza. Si realmente hubiera habido justicia, a toditos deberían ponérseles 30 años sin derecho a indulto, pero lastimosamente solamente a una persona se le indilga, inclusive las muertes de la dictadura de Banzer, de Peredas Boone, de Natush Bush, y nadie absolutamente entró a la cárcel por eso. Pero pesan sobre el general Luis García Mesa la muerte de más o menos 500 personas. Justamente es lo que nosotros queremos saber de manera efectiva, cuáles son esas personas. Y nosotros le hemos pedido a la Comisión de la Verdad, desde el momento en que ha sido y está documentado a través de los medios de comunicación y cortes de prensa, que se lo llame a declarar al general García Mesa y que se haga un documento de su declaración. Pero lastimosamente se han ido durmiendo en sus laureles y hoy ya no lo tenemos al general. Para que ahí se establezca, en los 7 años del gobierno de facto de Hugo Banzer Suárez, ¿quiénes son las víctimas? Peredas Boone, Natush Bush. Y con Natush Bush, ¿quién estaba pues al lado? ¿No estaba acaso Guillermo Bedregal en el golpe de Estado de Todos Santos? Y ahora alguien ha sido, lo han juzgado, caminan campantes por las calles. Por eso hay deudas pendientes para ambos lados. Y si Luis García Mesa sabía todo esto, ¿por qué no lo develó en su momento? Lo develó. Pero dijo. ¿Por qué no se ahí está el tema principal, César. Él lo dice en 3 declaraciones al Ministerio Público, lo dice en Cámara Gesell, lo dijo a diferentes medios de comunicación, pero ahí se enfrió. ¿Por qué? Intereses de por medio, según mi opinión. 34 años han armado un teatro con un caudillo, y ese caudillo no había sido pues el caudillo que decían. Ese teatro se iba cayendo, y directamente con estas declaraciones. Imagínate tú, César, ¿por qué las víctimas de las dictaduras no han hecho que la fiscalía determine llamarlo al coronel Luis Arce Gómez y esta declaración que él ha dado públicamente las haga de manera efectiva? Este es un documento legal, es un documento público, y Luis Arce Gómez señala quiénes son los autores, pero el Estado se va a guardar que García Mesa salga como si fuera el principal responsable, y estas declaraciones no las quieren hacer saber. Y lo principal que se acusaba era de la muerte de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Por eso es que por este juicio le dan 30 años sin derecho a indulto. Es la muerte de Marcelo Quiroga Santa Cruz, de Carlos Flores Beldegrar y de Gualberto Vega Yapura. De los 3, de los 2 que por efecto colateral de los disparos que recibió Marcelo Quiroga Santa Cruz en el asalto, fueron los que también recibieron estos impactos y fallecieron. Por estas 3 personas se le da los 30 años sin derecho a indulto. Inclusive, por la matanza de la calle Harrington le dieron 20 años, porque dijeron él no estaba, él simplemente era presidente y no ejecutado. Pero extrañamente por Marcelo Quiroga Santa Cruz son 30 años sin derecho a indulto, cuando sabemos ahora que otros habían sido los responsables de este elemento. Y hoy en mi cuenta de Facebook hemos puesto una declaración del general García Mesa donde establece que nosotros tenemos que decidir nuestro destino. Ni Cuba, ni Rusia, ni los Estados Unidos tendrían que hacer aquello. Y hay más de 10.000 reproducciones y creo que recién, a partir de la muerte del general García Mesa, nos estamos desnubilando, quitándonos las vendas y diciendo que él no había sido el único responsable. Dese en cuenta, César, que yo no quiero sacarlo inocente, un angelito al general García Mesa. Él ha tenido su responsabilidad, pero no toda su responsabilidad es de él. Tienen que dividirse las responsabilidades como corresponde directamente. Doctor Frank Campero, usted estuvo ligado a partir de ese encuentro, diríamos, como una casualidad, ¿no es cierto? Que lo invita a usted, le envié un libro y usted quería conversar una sola vez, como nos contó, y terminó siendo el abogado defensor del general Luis García Mesa. En esta última carta hace hincapié en varias personas, menciona varias personas. Menciona, por ejemplo, a Sacha Llorenti, que en su momento era defensor de los derechos humanos. Cuéntenos ese pasaje. El general García Mesa, cuando es capturado el año 94 en el país de Brasil, en ese entonces ministro Carlos Sánchez Berzaín instruye que se haga una cárcel dentro de la cárcel de Chonchocoro exclusivamente para el general. Él no se ha hecho construir absolutamente nada, ya había la carceleta para el general. Llega el general García Mesa en marzo de 1995
Y le dicen, general, este es su lugar donde usted va a habitar y va a cumplir su condena. Prohibido entrar a población y menos comer de población. Pues le dice, muy bien, yo voy a estar aislado, entonces, ¿qué voy a hacer? Usted puede traerse todos sus enseres personales, no tenemos ningún problema. Es así que el general ha ido acomodando un lugar donde él podría estar cómodo de acuerdo a su edad, de acuerdo a sus comodidades, porque él no entraba a población, no tenía contacto con población, no comía de población, tenía que prepararse sus alimentos, tenía que traer todos esos enseres que lo ha venido haciendo de manera paulatina. Cuando él baja a una revisión médica a Cosmil, yo no lo conocí en ese tiempo, es donde ingresan a la celda y interrumpen y dicen, le estamos quitando los privilegios, le estamos quitando su celda. ¿Qué año fue esto? Aproximadamente debe ser entre el 2012 y 2013. ¿2012 o 13? ¿Quién era ministro? El señor Sacha Llorente. Ministro de Gobierno. Exactamente. Ingresan a la celda o a los dos galpones que se tenía como celda para el general García Mesa y requisan todo, alzan y se lo llevan. Entre eso se llevan la documentación que le ha servido al general García Mesa para hacer su libro Yo Dictador. Esa documentación le serviría a los señores de la Comisión de la Verdad. Porque ahí me decía el general, esa documentación ahí tenemos, me ha servido de ayuda a memoria para hacer mi libro, y todo eso se lo han llevado, aparte de relojes, del tema de dinero, del tema de que hizo los ¿Relojes? ¿Qué relojes? Marca, 2 relojes de marca, dice acá, ¿no? Ganados por mi hijo en un campeonato de hipismo que ha llevado en Italia. Documentación que sirvió para escribir el libro Yo Dictador, 2 grabadoras, un cortaplumas, un ajedrez marca Harsparot de 16 niveles, tanto llegó el odio que me hizo sacar hasta mi propia ropa interior y demás enseres personales. ¿Se llevaron dinero? Claro, se llevaron, en lo que dice, se llevaron y sacó del ropero $2.000, los mismos que tenía para mi abogada. Eso es lo que menciona el general García Mesa. Y nosotros hemos hecho una vez el reclamo, el 2013-14, si no me equivoco, pero nadie tenía conocimiento inventariado dónde se llevaron estas cosas. Y en el transcurrido del tiempo se perdió. Y hoy... O sea, ¿nunca le devolvieron a la gente? Nunca le devolvieron. Y hoy cuando saqué después de 3 años esta carta, vino a mi conocimiento obviamente esta situación de todos estos elementos que se habían perdido. Entonces el general decía, me han dado un lugar, y yo lo conocí después cuando ya estaba en el pabellón A, en una celda común, pero los mismos privados de libertad de Chonchocoro hicieron y han dispuesto la celda más grande darle a él, porque el general García Mesa se ganó el respeto, el cariño inclusive de los privados de libertad, porque hizo varias obras allá en Chonchocoro. Inclusive hizo un criadero de truchas para que los mismos trabajen, se alimenten. Lastimosamente por un comandante que destapó justamente el caño, se entró el agua de Chuño, todos los peces, me contaba, estaban panza arriba y comieron más de 3 o 4 días, era comida de pescado entre toda la población, como anécdota me contaba él, pero él hacía cosas ahí dentro, no se quedaba quieto, hacía, inclusive estaban haciendo una guardia de hipismo, como él me contaba, pero lastimosamente ya él se sentía mal, ha tenido que bajar a Cosmil y se truncó absolutamente todo ese tema. Entonces él tenía su celda y le dieron una celda más grande los mismos privados de libertad directamente. ¿Por qué por qué la historia lo ve al general Luis García Mesa como un asesino, como un criminal, como un traidor a la patria, como un narcotraficante? ¿Qué pasó con el tema del narcotráfico? ¿Qué pasó con el tema de las piedras de la Gaiba? ¿Por qué lo ven así? Porque así nos los han contado. Y a la misma población les decimos, así nos los han contado, y lo que tenemos que hacer es leer nuestra historia y ver las 2 caras de la moneda. ¿Qué pasó con el tema de las piedras de la Gaiba? Las piedras de la Gaiba, el tema de los carritos Hanner, el tema de los vidrios Ray-Ban, no fue pues el general que se los llevó, fueron los subalternos, los ministros. El general me contaba que un ministro de Educación inclusive hizo doble planilla donde a las esposas de los militares les daban los sueldos. Y el general les reclamó y le dijo, ¿cómo están haciendo esto? Es que hay que ayudar a los compañeros, pues, me decía. Y yo lo he correteado por toda mi oficina, cómo va a hacer esas cosas, y eso es lo que hacían. El tema de los vidrios Ray-Ban, por ejemplo, no lo puedo decir, pero sé más o menos qué personas son las que han urdido aquello y las que se han quedado directamente con eso. ¿Por qué no lo puede decir, doctor? Porque el numeral 6 del artículo 1 de la ley de la abogacía me establece
el secreto profesional que tengo que tener en algunos casos que el general García Mesa me ha confiado directamente. Lo que digo ahora ante los medios de comunicación, la carta que estoy publicando, he tenido la autorización expresa del general García Mesa para poderlo decir. Pero algunos detalles que se han quedado en el tema más de confianza con el amigo más que con el abogado, pero yo me reservo justamente esas cuestiones y que el general García Mesa se haya sentido tranquilo en poder contar su verdad, no solamente a mí, sino a toda la población a través de los medios. Dos preguntas en una. No me terminó de responder el tema de la Gaiba. ¿Se sabe quién fue el que se llevó las piedras de la Gaiba? En la sentencia del 21 de abril de 1993 están ahí los responsables, pero al responsable de la Gaiba, si no me equivoco, le han dado 5 años de cárcel directamente. A los responsables de los carritos Hanner igual se los ha dado. En este momento no recuerdo los nombres precisos, pero están escritos en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Sobre el tema de narcotráfico. Ninguna sentencia en contra de García Mesa. Siempre se lo ha dicho como el narcodictador y todo aquello, y es contraproducente porque Estados Unidos al único que se lo lleva y lo encuentra responsable es al coronel Luis Arce Gómez. Sobre García Mesa no ha habido absolutamente ninguna denuncia, ninguna sentencia que lo haya culpado por el tema de narcotráfico. ¿Nunca pidieron la extradición de García Mesa por narcotráfico? Jamás, y eso saben todos, que no se ha pedido ninguna extradición. El único que se ha pedido la extradición fue del coronel Luis Arce Gómez, que lo atraparon en una parrillada que él estuvo en Santa Cruz y se lo llevaron directamente allá por decisión política, ni siquiera judicial, porque el presidente Jaime Paz Zamora autorizó a la DEA que se lo pueda llevar directamente ahí. Y en una parte de esta carta, el general García Mesa dice: estoy pagando una culpa por todos los que me traicionaron. Correcto, es lo que dice. Y lo que dice él es que lo juzgue la opinión pública, lo juzgue el pueblo boliviano, que todo lo que pasó el año 80, no toda la culpa es mía, pero sobre todo que nos juzgue nuestro Dios. Listo. ¿Y cuál es su culpa? ¿De qué se siente culpable? Haber aceptado el mandato de las Fuerzas Armadas. Haber creído en sus camaradas que en su momento le iban a rendir, como en su momento él ha pedido, el mejor elemento que le manden para hacer su gabinete. Pero no le han mandado el mejor elemento, lo mandaron a Luis Arce Gómez, lo mandaron a Coca. ¿Por qué lo mandaron a Arce Gómez? Porque él era parte del clan Banzer. Varios ministros del general García Mesa fueron ministros y gente del ADN directamente. ¿Era parte de un acuerdo? Era parte de un acuerdo. ¿Para que pueda gobernar? Correcto. Y el único pecado del general García Mesa fue no rendirle honores al general Hugo Banzer Suárez. Recordemos que previo al golpe, en el aniversario del Colegio Militar con Lidia Gayler, presidenta, se presenta el general Hugo Banzer Suárez. ¿Y qué le propone al general García Mesa? Le dice: señores, tú, Lucho, te vas como presidente. Cuando el general García Mesa ya era presidente, le cita en su casa: ya, Lucho, tú has sido presidente, me tienes que dar el mando del comando en jefe de las Fuerzas Armadas. Y el general le dice: ¿cómo le voy a dar? Usted ya ha sido presidente, no puede bajar a comandante en jefe. Y el general se negó. Y ahí fue que el general Hugo Banzer Suárez ha hecho todo el trabajo justamente contra el general García Mesa, y que lastimosamente García Mesa no tenía poder político. Él era militar. Político ha sido Hugo Banzer Suárez, que desde el 72 no ha soltado el poder hasta el último día de su muerte. Siempre ha estado en la mega coalición, dándole el voto a Jaime Paz Zamora, recibiendo el voto de Jaime Paz Zamora, de Condepa, de la UCS para ser presidente. Se peleaba con el MNR, pero igual se cruzaban los ríos de sangre. En el poder, Hugo Banzer Suárez siempre ha estado. Y el general García Mesa poder alguno no tenía por ese lado. ¿Quién fue el principal traidor de Luis García Mesa, según él? El general Hugo Banzer Suárez. Y no voy a decir con nombres, pero he conocido a bastantes camaradas de él, en la ciudad de Cochabamba, en la ciudad de Santa Cruz, policías, exmiembros de las Fuerzas Armadas que han estado en ese momento, y me decían: es verdad, el general Hugo Banzer Suárez se ha portado mal con el Lucho. Así me decían, se ha portado realmente mal. No le ha pagado como debería haberle pagado. Y eso lo sabe también el general García Mesa. Entonces, el principal que lo traiciona el general García Mesa es uno de los que en su momento debería haber sido su camarada, como es el general Hugo Banzer Suárez. El principal traidor de Luis García Mesa
fue Hugo Banzer Suárez. Lo dijo, se lo confesó y lo escribió para que el país lo conozca en estas dos cartas póstumas que les entregó al ex abogado de Luis García Meza, el doctor Frank Campero. Hemos hablado sobre el tema del cuerpo, los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Cuando se le consultó en una primera instancia en el juicio, por la década del 90 más o menos, después de su extradición de Brasil, el año 95. 95, marzo del 95. Se le preguntó dónde están los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz y él no lo reveló. ¿Por qué? Por el asesoramiento que tenía en su momento. Él tuvo varios abogados. Eso tal vez lo hubiera puesto en otra situación. En otras circunstancias. Obviamente cada abogado ve la estrategia que tiene que utilizar. Y lo que nosotros hicimos con el general García Meza es, primero, llegar al ser humano, no al general, no al expresidente, sino al ser humano, para establecer de que él también tenía sus derechos. Porque tanto decirle que no tenía derecho a nada, eso caló psicológicamente en una persona. Pero nosotros le decíamos, el único derecho, mi general, que ha perdido es el derecho a la libertad. Ningún otro derecho más se ha perdido y lo tiene. Así lo ha reconocido el Tribunal Supremo Electoral, porque hemos conseguido una resolución cuando el doctor Juan del Granado quería nuevamente utilizar el nombre para ser presidente y hacer su campaña, pero nosotros cortamos de raíz justamente esa campaña y dijimos, él no puede utilizar la imagen del general, y el tribunal dijo, si bien está privado de libertad, todos sus demás derechos están consagrados. A partir de ese punto, nosotros hemos empezado a bregar y hemos hecho un trabajo en el cual el general García Meza, si bien no ha salido libre, ha tenido que cumplir su condena, no en Chonchocoro, sino en Cosmil, porque así lo ha determinado la justicia y la ley 2298, así también nos los ha aplicado. Gobernó 13 meses, pero la justicia dijo que tenía que pagar 30 años de prisión sin derecho a indulto por los crímenes en su mandato. Crímenes que, según él dice, no son mi responsabilidad, no es toda la culpa. Luis García Meza le confesó algo de lo que él estaba arrepentido, de las muertes, de la responsabilidad que le daba. ¿Él mató a alguien? Él en su parte, y me voy a referir a lo que él dice, yo no maté ni robé. Y él me decía, cuando los medios de comunicación iban, y mi general le decían, ¿usted duerme bien? Tantos muertos, tantas cosas que ha pasado. Y él me decía, eso me preguntan cuando yo duermo plácidamente, porque no tengo ningún tipo de remordimiento. Yo puedo decir, el general decía, que yo no he mandado a matar, mátenlo a ese, vayan a hacerle este. Yo no. ¿Quién mandaba a matar? Ahí estamos hablando de este señor que es el coronel Luis Arce Gómez, quien él mismo dice, quien ordenó toda la revolución del 17 de julio fui yo. El mismo coronel Arce Gómez está diciendo de que él ha organizado la revolución del 17 de julio. O sea, las muertes, las matanzas. Ahí lo tenemos a Killer Molina, a Pizarro, a Terrazas, quienes han sido parte de estos denominados los novios de la muerte, que han salido justamente como paramilitares a intervenir aquello el 17 de julio. Y recién el general García Meza el 18 de julio ha sido nombrado y posesionado a las 5 de la tarde en el Estado Mayor como presidente. Entonces, esos temas netamente leguleyescos, si podemos llamarlo, iban a pesar en un juicio imparcial, que la misma Corte Suprema de Justicia no ha podido dar. En la misma sentencia, ¿qué es lo que dice? El coronel Luis Arce Gómez, el 11 de agosto de 1980, recién le da parte al general de quienes habían sido partícipes de la revolución del 17 de julio. Entonces, ¿qué quiere decir aquello? Que el general García Meza, al momento de realizar el golpe con las Fuerzas Armadas, no tenían conocimiento de quiénes estaban ejecutando. Después de la ejecución, se le da parte de quienes habían participado. Y esa lista justamente la sacó el padre Luis Espinal en su semanario aquí, días antes y previos, los cuales nosotros también acá, en este libro que es fantástico. Y la muerte de Espinal se la responsabiliza también a Luis Arce Gómez. En este caso, primero se los responsabilizaba, ¿y qué decían? Luis Espinal muere dentro del gobierno de Luis García Meza. Exacto. Totalmente irregular. Luis Espinal muere el 21-22 de marzo de 1980 y García Meza es presidente en 18 de julio de 1980. Entonces, la muerte y la responsabilidad de la muerte de Luis Espinal es de
el coronel Roberto Meleán ha hecho una denuncia a raíz de esto ante el Ministerio Público. Por un negociado que se estaba haciendo en el TAP, Transportes Aéreos Bolivianos, el comandante de ese entonces, de 1979, Carlos Jaime Niño de Guzmán, ha sido señalado como el principal responsable de esta matanza. Y mire, aquí están las fotografías de Luis Espinal y aquí están los nombres de todos los paramilitares que en su momento Luis Espinal en el semanario aquí, ellos distribuían, tenían conocimiento. Entonces, todos estos tejemenejes que se manejan deberían investigarlos, pero ¿qué hay? Que nosotros mencionamos y lanzamos todas estas novedades o lanzamos estas cosas, pero creo que el secreto es mantenerlo y mantener el cuento de los 34 años. Con todo respeto a las víctimas, nosotros no estamos contra ustedes, más al contrario pedimos disculpas por hablar de estos temas, pero estábamos haciendo nuestro trabajo como abogados del general Luis García Meza Tejada. Y hoy llegamos al punto final en el cual el general, con esto yo cumplo con el general García Meza, el trabajo que yo he realizado, publicando esta carta que él me ha pedido hacerlo, y yo llego al final sobre el caso del propio general Luis García Meza Tejada. Gracias, doctor Frank Campero, por estos minutos. Ampliamente hemos desmenuzado todos los hechos que han envuelto al más bien al general Luis García Meza, expresidente de facto de nuestro país. Gracias, doctor. Muchas gracias, César. Y lo último, la familia del general García Meza no tiene absolutamente nada que ver. Hemos escuchado que el Ministerio Público o el Ministerio de Justicia ahora quiere estrellarse contra la familia. Eso sí es una persecución política. La familia de García Meza no ha sido funcionaria pública. Cuando el general fue presidente, ellos eran menores de edad. No puede ser que hoy en día, por la dejadez en su momento y que el general García Meza haya fallecido, quiera hacer cobrársela a la familia algo que no le corresponde. El artículo 27 del Código de Procedimiento Penal, en su numeral primero, dice: motivos de extinción de las causas penales es por la muerte. Y lo que debería hacer es extinguirse todos estos procesos y ir a los que hoy están vivos y han participado en ese tiempo. Dejen tranquila a la familia del general García Meza y déjenlo descansar en paz directamente como ser humano. Gracias, doctor Frank Campero. Naira, amigos televidentes, saquen ustedes sus conclusiones. Aquí en el programa estuvo el abogado, el general Luis García Meza. Así es, César. Bueno, siempre es importante también contemplar las dos caras de la moneda, ¿no es cierto? Revisar lo que ocurrió y conocer los hechos en detalle. Ustedes de aquí en adelante serán los que saquen sus conclusiones, ya lo decías. 23:39, la pausa, volvemos enseguida. Si algo nos enseña el fútbol, es que para ganar hay que sudar la camiseta, que los chicos pueden ser grandes, que la esperanza es lo último que se pierde y que el resultado puede